Buenas tardes. Hoy hablaremos de las obligaciones relativas a los arrendamientos en caso de fuerza mayor, como lo viene siendo la pandemia. De por sí, las personas que tienen que mantener cerrado o que simplemente no pueden realizar la mayoría de las actividades en una empresa grande, mediana o pequeña, el Código Civil establece para el Estado de Baja California, en su artículo 2305, que no se causarán rentas en caso de fuerza mayor. La Suprema Corte ha establecido a través de su cuarta sala y de su sala auxiliar, que ahorita ya están extintas, pero que son válidas todavía esas jurisprudencias, de que las pandemias son causas de fuerza mayor y que por ende no se debe cumplir con las obligaciones si derivado de esa fuerza mayor los locatarios no pueden abrir sus puertas, o en caso de que esté trabajando a un porcentaje menor, que no puede usarse todo. Por ejemplo, hablemos de un restaurante que ahorita le están impidiendo que use todo el inmueble para sus comensales. Hay unas partes en las que no les permite ninguna mesa. Entonces, los porcentajes del cumplimiento de su objeto, ese es el porcentaje que debe de pagar, lo cual establece el Código Civil para el Estado de Baja California en el artículo 2306, que debe de evaluarse por un perito en caso de una controversia. Es decir, se puede poner de acuerdo el arrendador y el arrendatario y decir: oye, pues mira, pues yo nada más estaba dando servicio a domicilio, lo cual representa, tengo entendido por ahí, que el 10% de las ventas de un restaurante. Bueno, pues entonces la renta se puede reducir válidamente al 10%. O, por ejemplo, en el caso de estas boutiques, que ahorita no deben de tener actividades laborales, es decir, que no pueden vender productos que no se consideraron esenciales esas actividades. Pues entonces esas personas no tienen obligación de pagar las rentas. Aquí no se trata de que se esté fregando a los dueños de los inmuebles o de los vehículos, porque inclusive esto aplica también de que si usted está rentando un vehículo, por ejemplo los Ubers, los Ubers sí están trabajando, pero si tienen un tipo de transporte que no se puede utilizar, pero ese lo rentan para una actividad en específico que no es considerada esencial y que tuvieron que cerrar, pues esos tampoco van a pagar el arrendamiento del vehículo. Y reiteraba que esto no se trata de que sea un abuso ni por un lado ni por el otro, porque las reglas ya están establecidas antes de empezar el juego. Es decir, todo este tipo de situaciones ya están previstas. Les estoy narrando aquí que hay jurisprudencias y tesis desde 1934, 1920 y tantos, 1950, 1970, hay del 2018. O sea, hay una gama de sentencias que han previsto ese tipo de situaciones, y los códigos de los estados casi en toda la nación y en la federación también lo establecen. Por eso era un absurdo cuando el presidente salió con su barrabasada de que iba a sacar un decreto para que no se pagaran rentas. Pues no necesita un decreto, la ley ya está. O sea, no entiendo cómo es que los gobernadores, los presidentes, ahorita la presidenta municipal mandando exhortos, según ella, para que los arrendatarios no cobren renta. Pues la ley ya está establecido, que se ponga a trabajar o que por lo menos se informe bien, ¿no? A lo mejor si lo que hubiese dado es una publicidad de dichos artículos, bueno, pues estaría bien, pero decir, voy a mandar un exhorto para que se cumpla la ley, pues se me hace una negligencia de su parte, una ineptitud, y especialmente de sus asesores jurídicos. Entonces, en resumen, si derivado de la fuerza mayor que es la pandemia, un empresario, ya sea grande, mediano, pequeño o informal, no puede llevar a cabo el objeto por el cual rentó el inmueble, va a tener que mantener cerradas las puertas
entonces no tiene obligación de pagar rentas desde, en este caso sería el 20, aunque el acuerdo dice que a partir del día 30, pero pues el acuerdo salió el día 31, lo cual también es una pendejada, ¿verdad? Decir, oye, se pide que se suspendan desde ayer las actividades, pues es una estupidez de parte del secretario del COSER, casi igual de todo el gabinete de Andrés Manuel y del gobernador del estado y la presidenta, están pero para llorar en el sistema jurídico. Yo no entiendo, es una falta de respeto, o la verdad ya la pobre señora ministra Olga Sánchez Cordero, pues ya no sabe ni en qué se trata la ley, ¿no? Lo cual nos da la pauta de que pues eran sus funcionarios los que sacaban la sentencia, porque yo no entiendo cómo uno puede aconsejar al presidente diciendo, oiga señor, pues eso que usted quiere hacer ya está en la ley. En resumen, si se tuvieron que suspender las actividades, si esa actividad es el 100% del objeto de un inmueble o de una cosa, la que sea, puede ser un inmueble, una cosa mueble, que el 100% no se pudo cumplir, no se pagarán rentas. Está establecido artículo 2305 del Código Civil para el Estado de Baja California. Si como algunas empresas tienen actividades esenciales y actividades no esenciales, entonces las actividades, el porcentaje de actividades se reducirá en el mismo porcentaje los costos de las rentas. Si como estúpidamente fueron los inspectores del trabajo, los visitadores de COFEPRIS o los verificadores de COFEPRIS y los visitadores de COEPRIS, y nada más por sus fueros y que la orden del gobernador ordenaron cerrar empresas que sí eran esenciales y que sí estaban trabajando, ejemplo, los restaurantes, entonces tampoco se van a pagar renta, porque también la ilegalidad de las actuaciones de las autoridades también están contempladas en las jurisprudencias de la Suprema Corte como casos de fuerza mayor. Es decir, la estupidez de las autoridades también da causa para que el arrendatario que salió perjudicado con dicha negligencia no pague rentas mientras se dura esa situación. Pongamos de ejemplo lo que pasó en Saori con la negligencia del verificador, que fue a cerrarle las puertas. A las 24 horas le abrieron, pero por lo menos ese día no tiene por qué pagar la renta a Saori. Pónganse no se trata de que se sientan mal porque diga, oye, pues entonces pobre gente que yo le estoy pagando la renta, que son los dueños, entonces hay un abuso. No hay un abuso, porque son reglas que están previamente establecidas antes de que pase la pandemia. Es decir, pandemias ha habido muchas y desgraciadamente van a seguir habiendo, y ya están las reglas establecidas. No puede venir los inventos del gobierno a querer a querer inventar el hilo negro. Recuerden que el principio general de que nadie está obligado a renunciar a la fuerza mayor al caso fortuito es algo que está recogido en casi todas las leyes. Luego, pues, según la Suprema Corte, fuerza mayor se entiende por aquel suceso natural que imposibilita que el obligado pueda cumplir con sus obligaciones. Es decir, que no está en él, que aún siendo previsible no lo pudo impedir, o que no lo pudo prever. Ejemplo sería sabemos que todos los años llueve, pero si de repente en un año específico hubo una tromba que no se esperaba, que fue en una mayor cantidad de la acostumbrada, se toma como fuerza mayor. Por ejemplo, hay excepciones a dicha regla cuando, por ejemplo, un piloto fallece al caer su avión. Si esta persona trabajadora está en un constante riesgo y sabemos que hay un riesgo de que pueda sufrir un tipo de accidente, entonces no se exime de responsabilidad al patrón. Ahí, aunque sí es un caso de fuerza mayor, debe cumplir con su obligación de resarcir
de indemnizar por la muerte de esta persona. Caso fortuito se entiende, según la Suprema Corte de Justicia, como un suceso derivado de un tercero. Aquí es donde entra, desgraciadamente, la estupidez de las autoridades, en donde si va y por ejemplo, si te embarga un bien, una empresa, y en vez de poner a un visitador, a un auditor en las cajas, te cierra la empresa, esa negligencia de parte de la autoridad sí se entiende como causa fuerza mayor y con ese puede no cumplir, puede no cumplir el obligado sin tener responsabilidad. Pero si la persona no hace valer todos sus derechos, es decir, que no lleva la impugnación de esa negligente actuación de parte de la autoridad, luego sí se le puede responsabilizar. Es decir, mientras pues, su abogado esté haciendo lo que tiene que hacer en su defensa, se puede entender que él no está obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de la ineptitud de las actuaciones de las autoridades. Entonces, en resumen, caso de fuerza mayor es un suceso natural que impide, de alguna manera, que las personas puedan cumplir con sus obligaciones. Estamos hablando, como ejemplo de ello, derrumbes, temblores, trompas inesperadas, pandemias, erupciones volcánicas, etc. Caso fortuito, estamos hablando de actuaciones negligentes de las autoridades, guerras, levantamientos, rebeliones, etc. Casos sociales o estupideces de la autoridad. Bajo este contexto, reiteramos, no se sientan mal. Obviamente, si ustedes pueden negociar con sus arrendadores, pero las reglas ya están establecidas. No se está abusando de nadie porque la propia ley en su artículo 2307 del Código Civil para el Estado de Baja California establece que estas dos hipótesis que le estoy hablando, de no causar rentas o de minimizar el valor de ellas en porcentajes de la reducción de la actividad laboral, está contemplado en el artículo 2307 del Código Civil para el Estado de Baja California. Muchas gracias por su atención y estamos para cualquier aclaración mediante sus mensajes.